¿No? Ok, vamos entonces a dar paso a nuestra segunda unidad. Yo les estaba mencionando recién lo que ustedes van a tener que hacer para este otro trabajo. En el fondo, las clases del tema de la historia de la psicología las van a hacer ustedes, ¿ya? De eso se trata en el fondo del trabajo. Ustedes van a hacer la clase y, por supuesto, yo voy a estar presente para irles indicando cuando hay que corregir alguna información o cuando hay como que reforzar o cuando hay que complementar con algún ejemplo práctico. Todo eso voy a estar yo ahí atenta para poderles prestar apoyo, ¿ya? Entonces, como les decía recién, vamos a partir con, déjenme apagar mi cámara, yo ahora. Hemos hablado, ¿verdad?, de las generaciones, hemos hablado del sentido del trabajo, hemos ido hablando un poquito de los procesos de socialización, pero así como muy someramente vinculado al tema del sentido del trabajo. Pero ahora quisiera saber, cuando decimos o cuando yo menciono aprendizaje social, ¿a qué les suena? ¿Hay alguno de los que esté presente que me pueda decir a qué les suena el título de aprendizaje social? Yo me imagino aprendizaje social como el copiar las conductas de como de quienes nos rodean, algo así, me da la impresión. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más podría ser? O complementando lo que dice su compañera, alguien que tenga así como una idea o algo para decir, a ver, ha llegado carta. Aprender en base a las experiencias sociales, claro, también, sí. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué condiciones se requieren para aprender socialmente? Aquí me llegó otra carta. Apoyo mutuo, ya. ¿Qué más? Comunicación, muy bien. Observar, muy bien. ¿Qué más? Ahora, como individuos, ¿qué factores se debieran expresar para aprender socialmente? Como sujetos, como personas. Interés, ya. ¿Qué más? Pensemos en los niños. ¿Qué habilidades debiesen tener los niños para poder aprender? ¿O qué cualidades más que habilidades? Cuando hablamos del aprendizaje social, estamos hablando de ese aprendizaje que se aprende en los grupos humanos, ¿ya? Adquisición de cualidades, características, sentimientos, emociones. Muchas cosas son las que nosotros los seres humanos aprendemos de otras personas. ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía que hay investigaciones relacionadas al ámbito del mundo de las comunidades, de los grupos humanos, y desde el año 1900 o 1843, o sea, hace más de 150 años atrás, que se viene haciendo observaciones, se vienen haciendo investigaciones
en el área social, porque es importante saber cómo los sujetos aprenden, cómo interpretan, cómo perciben, como procesos psicológicos, ¿ya? Porque, claro, sabemos que la persona aprende a hacer algo, pero así como aprende, no sabemos por qué esa persona se le da tan fácil, o porque esa persona siente tanta motivación y entusiasmo versus otra persona que no siente motivación y entusiasmo, que aprende y que sabe súper bien lo que está adquiriendo como conocimiento, pero que no se siente ni feliz ni entusiasmado, ¿ya? Entonces, desde esa época, hay un teórico que es Cornell Montgomery, que él plantea que el aprendizaje social se basa en 4 etapas, ¿ya? La primera etapa es el contacto cercano con otras personas. Es decir, nosotros los seres humanos somos seres sociales que siempre estamos en interacción con otros seres humanos que están dotados también de experiencia, les van ocurriendo cosas, verbalizan situaciones, plantean opiniones, sentimientos, y nosotros como pequeños, pensemos que somos niños, estamos adquiriendo toda esa información, la estamos procesando y la estamos internalizando, ¿ya? Por supuesto, hay una imitación del mundo de los adultos, donde el niño reproduce el comportamiento de los más grandes. Por ejemplo, cuando uno dice, hoy si es el reflejo del papá, es la copia de la mamá, o los niños reproducen el comportamiento de los adultos. Claro, porque inconscientemente el niño está internalizando toda esa información que le llega de los adultos y, por supuesto, la va a llevar a la práctica en determinadas situaciones que sean similares a las que ellos observan a los niños. Ahora, ahí es donde aparece la mayor complejidad, porque los niños a veces imitan cosas de los adultos que no están bien, y los adultos tampoco tenemos siempre la autocrítica o la conciencia para poder decir, uy, esto en realidad no está bien así como lo estoy haciendo, debería modificarlo y cambiarlo. Muchos adultos se amparan en esta frase de decir, bueno, yo soy así y qué, si les gusta bien, si no, como que un poco se la bancan. Por ende, el niño va a aprender las mañas, los malos comportamientos, las malas palabras que están diciendo los grandes, ¿ya? Profe, Diga. ahí entra también la teoría de que se supone que todos nacemos en blanco y todo lo que vamos aprendiendo durante el transcurso de nuestra vida depende como de nuestro entorno, ¿o Sí, no? del contexto, claro. Sí, Ok, gracias. es como, eso es, hay una teoría que es la tabula rasa, en la página en blanco, pues, lo mismo. Eso. Sí, pero que todos los seres humanos, claro, nacemos así como en bruto, ¿verdad? Es como ser un diamante, y en la medida que tú vas creciendo te van puliendo. Entonces, si que hay súper bien pulido, vas a ser un súper brillante, tremendamente luminoso y llamativo, y si te pulen mal, vas a ser un brillante opaco. Hablo del brillante porque debajo de esa opacidad hay mucho potencial, ¿ya? El entorno es clave en los procesos de desarrollo y de crecimiento de los sujetos. Y los niños, que son como una esponjita o como una página en blanco, en la cual se está escribiendo su historia, tienen una fuerte influencia del medio. Y ahora, por supuesto, que ese medio, lo que le va a enseñar al niño, va a depender de sus condiciones culturales, sociales, económicas, políticas, tecnológicas. Lo mismo que pasa con el tema de las generaciones, va a pasar también en la vida de un niño, ¿ya? Por eso muchas veces se habla tanto de la desigualdad, que es tan abismante, porque estamos claros que personas que tienen mejores condiciones sociales, económicas, culturales, más que políticas, pero todo lo que tenga que ver con la facilidad de la adquisición al conocimiento, para esas personas va a ser mucho más fácil muchos temas que lo que es para otras personas que no tienen esa accesibilidad, ¿ya? Ahora, en relación al tema del aprendizaje social, tiene que ver con los modelos que nosotros como niños observamos, ¿ya? Por eso también es importante que el niño tenga buenos referentes. ¿Ya? Muchos niños a veces, los padres no tienen muy buenos referentes, pero tienen buenos referentes los profesores, por ejemplo.
o en el entrenador de fútbol, que se transforma en un ente o en una persona significativa para el niño, que le dota otro sentido y que por supuesto le facilita el aprendizaje. ¿Ya? Ahora, yo podría darles algunos ejemplos. Mira, hace un tiempo atrás yo estuve en México, en Ciudad de México, en un congreso, y bueno, en México el tema del narcotráfico es heavy. La cosa es que habían ciertos sectores sociales donde el narcotráfico es súper aceptado, validado, reconocido, protegido. El narcotraficante mayor, como el jefe de la banda, es súper querido porque además muchas veces es carismático, ayuda a la gente de la comunidad, le entrega beneficios y un montón de cuestiones. Entonces, en esos grupos humanos, tú le preguntabas a los niños entre 8, 9, 10, 11 años qué querían ser cuando grande, y el niño decía que quería ser narco. Y uno quedaba así como chuta, cuando todos sabemos a lo que se exponen los narcotraficantes. Ahora, muchos de estos niños que querían ser narcos no llegaron a los 18 años con vida, los mataron antes, porque hay riñas de bandas, porque a veces el mismo cabro que se empieza de narcotraficante para un jefe de una banda, después termina formando su propia banda, entonces ahí también se vive como una deslealtad y lo matan. Y lo peor es cuando estos chiquillos que son traficantes caen ellos en el consumo de la droga, porque claramente ahí ya el negocio se les va a las pailas, porque se consume en el negocio. Y en esos sectores sociales, donde está tan validado y aceptado y reconocido el narcotráfico, no hay un cuestionamiento de que está mal. ¿Ya? Son comunidades donde el narcotráfico es tan potente y está tan inserto que la gente no, o sea, lo asume, pues lo ve como algo positivo. ¿Ya? Por supuesto que estamos hablando de una cosa súper extrema, porque yo creo que habría que tener dos dedos de frente como para no cachar que el narcotráfico es malo. Y que meterte en el narcotráfico es más peligroso, sobre todo en ciertos países, a ciertas edades. Y asimismo, como estoy hablando de esto del aprendizaje social, de comportamientos que en este caso son como complicados para el ser humano, también están los comportamientos positivos, pues en donde tú con tu comportamiento le enseñas a los niños a ser amables, le enseñas a los niños a ser educados, le enseñas a los niños a ser generoso y gentil, ¿sí? Todas esas cosas. Ahora, hay una variable que no la hemos mencionado, pero que después cuando revisemos la teoría va a aparecer, es que hay niños que de repente son súper inteligentes y que no tienen, son tan inteligentes, son tan analíticos, son tan como brillantes en lo intelectual, que les cuesta el desarrollo de las habilidades relacionales. Entonces no son muy asertivos, no son muy empáticos, y siendo que a veces tienen papás que sí lo son, papás que sí tienen un súper buen desarrollo en la parte relacional. Denme un segundo que me tocan el timbre. Ya. Entonces, les explicaba yo que hay a veces personas que teniendo buenos niveles intelectuales, les cuesta esto de poder internalizar esos comportamientos de la solidaridad y esas cosas. Y al revés, a veces hay personitas que no son muy brillantes intelectualmente, pero sí son súper habilosos
en ámbitos relacionales y se mueven súper bien en los contextos sociales, entonces saben entender cuándo sí, cuándo no, ciertas cosas que hay que hacer, entienden bien la adecuación social y no tienen mayores problemas con integrarse a los grupos humanos. ¿Ya? Ahora, la tercera etapa del aprendizaje social es la comprensión de los conceptos. Entonces, es entender que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Entender, por ejemplo, que robar es malo. ¿Ya? Yo lo internalizo. Robar es malo. Ser generoso es bueno. Aparte, ya vamos a ver, pero todo esto, todos los comportamientos tienen consecuencias, ¿ya? Positivas o negativas. Y en base a la valoración que le doy a esa consecuencia, va a ser la capacidad de internalizar el concepto y más encima de poder anclarlo como comportamiento para siempre estarlo expresando. ¿Ya? Y la cuarta etapa son los comportamientos del modelo a seguir, en donde los niños, bueno, estábamos hablando antes de la imitación de los superiores en aspectos positivos, aspectos negativos, pero la mayoría de las veces las personas buscamos seguir a líderes positivos, ¿ya? Ahora, como hablaba del tema del narcotráfico o de ciertas bandas, como es el código de ellos es delinquir, por ejemplo, el modelo a seguir va a ser el delincuente más cabrón, porque aparte vivo en una comunidad de delincuentes. ¿Cuál de todos los de la cuadra es más delincuente? O más violento, más agresivo. De hecho, hay chiquillos que de repente uno ve en grupos y tienen un comportamiento bien, bien particular, pues son como bien achorados, bien como de grosería, y los otros le celebran y todos se ríen. Entonces, ese niño o ese joven, por ejemplo, creció en un ambiente que es así, pues. Ya en ningún minuto le están diciendo, oye, está mal, ¿qué es lo que estáis diciendo? Está mal lo que estáis haciendo. No, pues él se comporta nomás, se comporta como le nace y probablemente si tú llegas a su grupo más cercano, ese comportamiento o no es eh, reformulado o las otras personas se comportan como él. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el tema del comportamiento reformulado? Siempre cuando los niños son niños, los adultos le están diciendo no, sí, eso no, eso sí. Entonces el niño va cachando, esto es la... Porque aparte cuando te dicen que no y el niño hace caso, el adulto lo felicita. El adulto, muy bien, hizo caso, muy bien, qué bueno, botó la cáscara del plátano en la basura, muy bien, buenas felicitaciones. Entonces el niño, en su afán de querer agradar y de querer encontrar el reconocimiento, sigue teniendo ese tipo de comportamiento, ¿ya? Porque ni tonto, ¿cómo no lo va a tener si más encima lo felicitan? Pero a veces ocurre que hay niños que teniendo comportamientos que no están adecuados, el adulto no le corrige. Y eso es peligroso, porque cuando el adulto no corrige, el niño cree que todo lo que está haciendo está bien. ¿Ya? Y a veces hay adultos súper negligentes, po. Es que así como, ay, pero perrito, no haga esto. Pero lo dicen como tan superfluamente que al niño no le queda claro si realmente lo están retando o no, po. Porque el niño, ¿qué es lo que está interpretando? Total, mi mamá, mi papá me están diciendo que no lo haga, pero después si lo vuelvo a hacer, no va a pasar nada. No me van a castigar, no me van a quitar la Nintendo Switch, no me van a dejar en vergüenza, entonces me sigo comportando de la manera desregulada, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante aprender o tener ciertas normas de aprendizaje social? Uno podría decir, bueno, pero el ser humano es como es nomás y dejémoslo que sea así como libre y que exprese su comportamiento, pero claro, el comportamiento es libre hasta que afecta la integridad o los derechos del otro, porque, claro, a lo mejor yo puedo ser súper choro, pero no puedo ir pegándole combos a todo el mundo, ¿cierto? Estaría mal que yo le pegara combos a todo el mundo. Y más mal estaría que yo teniendo ese comportamiento, mi entorno me lo aprobara, me lo validara y no me dijera nada. Y yo asumiera que lo que yo estoy haciendo está bien. Y ojo, que en muchas familias ocurre eso, en donde la gente tiene comportamientos que no están adecuados, que no están bien ni para su propio desarrollo, ni para la tranquilidad, ni de la armonía del grupo familiar, y nadie dice nada, po. Todos se quedan callados, observando desde lejos.
Entonces, en el fondo, el aprendizaje social es eso, cómo aprenden los seres humanos y los sujetos en los contextos sociales, dadas diferentes circunstancias y, por supuesto, también dadas las características que tenga la propia persona en cuanto a su estructura de personalidad. Pero la estructura de personalidad también es un 50% de herencia genética y un 50% del ambiente. Es decir, mi personalidad también es un constructo social que está mediado por lo que el entorno dice de mí. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Alguien que me responda. Todo claro, profe. Ya, gracias. Es para sentir que no estoy haciendo espiritismo, ¿ya? Bien, entonces, acuérdense que yo les decía que desde hace más de 150 años que se hace investigación en el área social y por supuesto han aparecido grandes teóricos que han hecho investigaciones durante muchos años y que justamente apuntan a identificar los procesos de aprendizaje. Muchas veces estos teóricos están conviviendo en la misma época haciendo investigación respecto del mismo tema, ¿ya? Incluso a veces han partido juntos con investigación y se pelean en el camino porque a uno no le gustó algo del otro o no le gustó que el otro acogiera una idea o una sugerencia y te dice, ah, ya listo, yo voy a agarrar entonces todo esto mismo que ya hicimos juntos, pero voy a desarrollar otra línea investigativa, entonces no me voy a ir para ver cómo reacciona la gente en motivación al chocolate, sino que voy a empezar a investigar cómo reacciona la gente motivacionalmente frente a la Coca-Cola. ¿Ya? Estoy inventando, pero más o menos como que así aparecen estas cuestiones cuando los teóricos se dividen y aparecen dos corrientes respecto del mismo tema. Uno de los principales exponentes de estas teorías es Julian Rother, que más o menos en el año 1800 y tanto, finales del 1800, y él habla de que el aprendizaje social guarda su principal relación en cuando el individuo interactúa con el ambiente. ¿Sí? Entonces, el individuo absorbe lo del ambiente y va desarrollando un aprendizaje. No, aquí no habla de la subjetividad de la experiencia de la persona, sino que habla simplemente de la observación. Ahora, el comportamiento, como tiene consecuencias, esas consecuencias van a traer aspectos positivos o negativos. Y aparece el reforzamiento, es decir, si yo le doy un dulce a la Paula y me felicitan, eso es un refuerzo positivo. Y si de ahora en adelante, cada vez que le doy un dulce a un niño, me van a felicitar, eso es un valor positivo del reforzamiento. ¿Por qué? Porque está estimulando que yo siempre le dé dulce a los niños, a lo mejor igual me nace, pero es porque estoy esperando, en este caso, el reconocimiento social de mi entorno. ¿Ya? Albert Ellis viene a complementar esta reacción que tiene el sujeto en la búsqueda del reconocimiento y dice, a la base también hay un análisis racional emotivo. El niño está observando situaciones y las está interpretando a nivel racional y en la medida que se comporta va a venir una consecuencia y esa consecuencia va a traer aparejada una reacción emocional. ¿Ya? Entonces ahí dice, ahí yo les voy a mostrar un diagrama que es la teoría del ABCD, manejo del pensamiento y de la emoción. Es decir, los pensamientos que yo tengo respecto de una determinada situación van a gatillar cierto tipo de emociones y eso va a gatillar un determinado comportamiento. Después aparece Bandura con todo lo que es el aprendizaje cognitivo-conductual. Lo cognitivo tiene que ver con todo lo que es intelectual, ¿ya? Procesos de percepción, interpretación, representación, almacenamiento, memoria, capacidad de repetir la información, atención. ¿Y por qué él habla de esto? Porque dice, en la medida que los sujetos tienen buenas habilidades cognitivas, se desarrolla con mayor facilidad el aprendizaje social y por supuesto eso se va a evidenciar, a nivel conductual. ¿Ya? El niño, por supuesto, está observando y también está imitando. ¿Ya? Siempre el ser humano, desde la época de las cavernas, ha observado los procesos de comportamiento de los otros seres humanos y va evaluando qué tan exitosos o no exitosos son los resultados de ese comportamiento. Cuando evalúa que los resultados son exitosos, lo va a tender a imitar. ¿Ya?
Y después aparece Walter Mitchell, que él ya plantea como una integración de todas estas otras teorías previas, y dice que el aprendizaje social es el resultado de la interacción de diferentes variables que van obviamente definiendo los comportamientos de las personas, ¿ya? Entonces, las personas están dotadas de la interacción con el medio, de su propia reacción emocional respecto de la información que está llegando del medio. Por supuesto, están también mediando las variables de inteligencia, las capacidades de aprender del sujeto y de discriminar y de comprender que lo que va a imitar está bien y que lo que no va a imitar, o sea, lo que va a imitar está mal. Yo me acuerdo, mi abuela, yo tuve a mi abuela hasta hace poquitos meses, y ella siempre me instaba como a ser diferente. Me decía, no, pues tontita, no porque todos lo hagan, eso va a significar que esté bien. No, pues hazlo tú nomás como tú quieras. No, si te va a salir bien. Ella tenía una capacidad de otorgar confianza respecto de las cosas que yo iba a hacer. Y ella me quería, me adoraba, era súper como cariñosa conmigo, por ende era un refuerzo positivo para mí. Versus, por ejemplo, mi mamá, que siempre era como temerosa. Entonces era, no, no vayas a decir eso. No, no vayas a hacer eso. No, es que te puedes meter en un problema. Y siempre era como insegurizar. Por supuesto, y mi mamá no era muy cariñosa físicamente. Por ende, la persona a la cual yo le prestaba más atención con sus consejos y con sus observaciones era a mi abuela, pues, ¿ya? Menos mal en todo caso, porque de lo contrario no habría desarrollado ciertas habilidades. En el caso de ustedes pasa lo mismo. Probablemente ustedes tienen en su familia o con quienes ustedes vivan referentes válidos, positivos, que les han dicho que son capaces de ciertas cosas y ustedes sienten esa seguridad y esa autoconfianza para poder también aprender socialmente ciertos patrones y ciertos códigos. Y muchas veces pasa que hay padres o abuelos o personas que crían que, claro, no han tenido las mejores experiencias de vida y son medio brutequias. Entonces siempre tratan de tontos, descalifican, se burlan. Entonces, tú desde chiquitito estás aprendiendo que esos comportamientos están bien. Yo conozco una persona que, que es bien bueno para la broma, bien bueno como para la talla, siempre como que payasea, bien simpático, pero de repente como que cansa, porque ya como que se vuelve demasiado tallero y su hijo, que debe tener unos 10 años, imita ese mismo comportamiento con sus amiguitos. Entonces uno lo mira desde fuera y dice, chuta, qué mal, porque el niñito está aprendiendo lo del papá, que a lo mejor en el mundo adulto cae medianamente bien, pero entre los niños no, porque el niñito después se queja, ay, que los amigos son sentidos, que los amigos no lo pescan. Y claro, es porque el cabro es más pesado que un plomo. De hoy en día los niños no son como los niños de hace 30 años atrás, que los niños de hace 30 años atrás como que se les obligaba a tener que aceptar a la persona que era pesada, porque era como que si igual te quiere, si lo hace de pesado nomás, es de bromista, ¿me entienden? En cambio, hoy en día está la conciencia de que el gallo que es pesado es de frentón pesado y que de molestoso te va a hacer daño y que la idea es que no te juntes con él. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo que estoy dando es de la reproducción y del aprendizaje que está en este caso estimulando ese papá en su niñito, y el niñito tampoco tiene la capacidad de decir, oye, en realidad, ¿sabes qué? Yo debería dejar de ser pesado porque así yo no me voy a quedar solo y voy a tener amigos, porque el niñito por la edad que tiene todavía no es capaz de cuestionar el comportamiento del papá. ¿Ya? Se espera que ojalá el papá no sea tan significativo en su vida, simbólicamente, como para que por lo menos en la adolescencia el niño pueda cambiar su actitud y sea más simpático. Ya. Entonces, volviendo al tema del aprendizaje social, Rotter, por ahí por el año 1954, perdón, sugería que el aprendizaje social estaba basado en la interacción, es decir, la relación que establece el individuo con su medio ambiente. ¿Ya? Medio ambiente facilitador, medio ambiente de análisis, de conversación, de límites, de reglas. El niño va a aprender de límites, de reglas, de conversación, de análisis. Ambiente
restrictivo, impositivo, donde cuesta dialogar, el niño va a aprender a ser una persona rígida, poco flexible, exigente, porque tiene esa escuela, ¿ya? Y, por supuesto, aquí Rotter plantea también que el comportamiento trae aparejadas ciertas consecuencias, y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Si esas consecuencias son positivas, y el niño es, por ejemplo, felicitado de manera constante, siempre va a estar la expectativa de que sea reconocido, ¿ya? Y si lo logra, o sea, logra ser reconocido cada vez que hace algo bien, ese valor de reforzamiento va a ser siempre positivo, ¿ya? Versus la personita que hace algo negativo o hace algo positivo y no hay reforzamiento. Mejor veamos lo positivo. Hace cosas buenas y no hay reforzamiento. Nadie le dice nada, ¿ya? Entonces el cabro chico no tiene expectativas porque nadie lo va a felicitar. Y por ende, aunque aparezca alguien que de repente lo felicite, como va a ser de manera tan aislada, ese reforzamiento no va a ser tan positivo y no va a modificar el comportamiento. De hecho, se me acaba de venir a la mente personas adultas en las empresas que de repente se trabaja con ellos así como estilo terapéutico, pero eso se llama un coaching, en donde se les hace un entrenamiento, se les hace una evaluación, lo que se busca es hacer un cambio de comportamiento en el sujeto adulto. Pero el sujeto adulto, entre que es rígido, es medio porfiado, hay cosas que no le gustan, y además las jefaturas no dan feedback. Entonces los jefes, el gallo haga o no haga algo bueno, trate o no trate de cambiar el comportamiento, como que nadie está ni ahí. Entonces si es pesado da lo mismo, si es simpático da lo mismo, si es colaborador da lo mismo, si es egoísta da lo mismo. Entonces él como que se pierde, porque no entiende la importancia de hacer un cambio de actitud para que aporte para el grupo, para que él también se vea beneficiado. ¿Ya? Entonces, hay muchas empresas, como el foco está puesto en lo productivo más que en lo relacional, no se conversan mucho las cosas, no se reeduca. Bueno, viendo aquí como la línea, ¿ya? La conducta es el resultado, o sea, el resultado de la conducta, perdón. Todas las conductas tienen un resultado, que puede ser positivo o negativo. Muchas veces esos resultados van a impactar en la motivación de las personas. Por ejemplo, cuando el niño es chico y estudia y se saca un 7 y lo felicitan, el niño se va a sentir motivado para poder seguir estudiando, volver a sacarse un 7 y volver a estudiar. Pero si el niño se esfuerza, estudia, se saca un 7 y nadie lo felicita, ya después como que pierde la motivación. ¿Para qué voy a estudiar? Porque si da lo mismo si me saco un 5, un 6, un 7, si al final igual no me van a felicitar. Versus la otra personita que sí, pues está esperando el reconocimiento, ¿ya? Todas las personas siempre evitan las consecuencias negativas, el castigo, la burla, la descalificación, y siempre vamos a tener una tendencia a buscar las consecuencias positivas, ¿ya? Ahora, cuando por ejemplo en un niño tú ves que es porfiado y que los papás lo castigan, y los papás le dicen, pero hijo, no seas porfiado, mira, te estoy diciendo que no lo hagas y que tú lo haces y que te voy a castigar, y el niño vuelve a hacerlo, y el niño vuelve a hacerlo, y el niño vuelve a hacerlo. Entonces, cuando los niños tienen estos comportamientos así como disruptivos, medios como oposicionistas, de llevarte la contraria, de querer hacer lo que ellos quieren, eso ya va evidenciando un problema mayor entre los papás de definición de límite, o el niñito se siente muy solo y esa es su forma de llamar la atención, pero algo está ocurriendo ahí, ¿ya? Que el niño le cuesta cambiar el comportamiento, ¿ya? Entonces, como decía hace un ratito atrás y reforzando, las consecuencias o los resultados positivos de una conducta y que más encima son reconocidos, van a hacer que la persona sienta la motivación por repetir esa conducta. Si yo le doy un dulce a Sofía y me felicitan, y siempre que doy un dulce me felicitan, me voy a empezar a acostumbrar a dar el dulce porque me van a felicitar, ¿ya? Y en el fondo, más que felicitarme, me están diciendo que lo que estoy haciendo está bien. Ahora,
obviamente la conducta va a estar influenciada por ciertos factores o estímulos del entorno. Por ejemplo, el niño en el colegio da el dulce a todos los compañeros y los felicita. Y el niño ahora ya no está en el colegio, va a un cumpleaños, en donde no están las tías educadoras de párvulo ni las asistentes, sino que hay niños y hay adultos. Y el niño empieza a hacer esto de dar los dulces a todos los amiguitos. Pero nadie se fija, po. Nadie está ni ahí, no es como en el jardín, que al niñito lo están constantemente reforzando. Entonces el niñito va a dar los dulces, o bien puede empezar como a restringir su comportamiento, es decir, ¿para qué voy a dar dulces si aquí ni una vieja me felicita? No están ni ahí, ¿ya? O incluso el niño se puede desanimar, porque el niño va a entender que lo que él está haciendo no le llama la atención a ningún adulto, po. Incluso los niños, por lo general, viven un cambio violento cuando salen del jardín al colegio, porque en el jardín las tías refuerzan harto los elementos de felicitar, de reconocer, de bailar, de premiar, que una estrellita, que un candy, siempre dan algo para reforzar el comportamiento. Pero después cuando el niño entra al colegio, en el colegio las profesoras no están en la misma dinámica que las educadoras de párvulos. Entonces, ahí el niño a veces cambia su conducta, porque ya nadie le está reconociendo ni le está reforzando que dar el dulce está bien, ¿ya? Entonces ahí se cambia el escenario, se cambia el contexto y muchas veces también eso lleva al cambio de conducta. Entonces, si el valor del reforzamiento es alto, se va a generar siempre la expectativa del niño que va a adquirir el comportamiento de una manera más espontánea, lo va a internalizar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los hábitos, a todos los cabros chicos les carga lavarse los dientes, po. Al principio es como una batalla, bueno, cuando las pastas son ricas y los niños se la comen, eso sí, porque más que por el hábito en sí de mantener los dientes limpios, el niño quiere comerse la pasta de dientes. Pero ya después cuando sales de la pasta de dientes dulce y entras en la pasta de dientes tradicional, el cabro chico grita que le pica, que le arde, que esto, que está muy picante, y evita lavarse los dientes, ¿ya? Pero si los papás empiezan a reforzar, no, es que el lavado de dientes es importante y hacen como toda una historia y una parafernalia respecto del lavado de dientes, es súper probable que el niño internalice el lavado de dientes, la higiene bucal, y después se va a acostumbrar a ser alguien que de grande siempre va a andar preocupado de su higiene bucal. Pero si los papás no refuerzan eso, el niño probablemente a los 10 años ya tenga caries, hay que ponerles tapadura. Entonces, y más encima cuando el niño lo felicitan por el tema del lavado de dientes, el niño se siente más motivado a seguirse lavando los dientes, ¿ya? El ser humano necesita la motivación, necesita el reconocimiento, necesita ese feedback. Por eso incluso en las mismas empresas se le pide tanto a los jefes de reforzamiento positivo, felicítelo, reconozca sus logros. ¿Por qué? Porque el sujeto lo necesita, lo requiere para poder seguirse comportando de esa manera. Ahora, los seres humanos necesitamos muchas cosas. Necesitamos, ustedes ubican la pirámide de las necesidades de Maslow, que parte como desde lo más básico a lo más abstracto. Pero todos los seres humanos necesitan reconocimiento, necesitan también sentir dominación de algunas situaciones, independencia de criterio para tomar decisiones, necesitamos protección, dependencia o pertenencia de un grupo, amor, afecto, incluso comodidad física. Comodidad física significa estar o vivir en un ambiente que sea agradable, que tenga buenas condiciones de infraestructura. Esas son necesidades que los seres humanos tenemos y que por supuesto también las vamos adquiriendo como para hacerlas parte de una conducta. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con familias en donde la mamá está muy pendiente de que la casa esté bonita, estética, armónica, que esté ordenada, que la cocina tenga una organización, que el refrigerador esté con cosas, que la ropa esté limpia. Y después esos chiquillos, si es que no han tenido nana así como muy malcriadora, se acostumbran a eso y después cuando viven solos, ellos también están preocupados de su orden, de su higiene, de su limpieza, de tener su casa bonita. Pero hay otras familias
en donde nadie está preocupado de eso, porque si todo está un despelote ya da lo mismo, que si está todo desordenado lo mismo, que si el refrigerador es un desastre lo mismo. Entonces después tú observas adultos que también les da lo mismo la comodidad física, pues no están acostumbrados a estar en un espacio limpio, agradable, cómodo, porque incluso la limpieza, por ejemplo, o la higiene de un espacio te permite a ti funcionar mejor, ¿ya? El desorden da cuenta de un desorden a nivel emocional y también psicológico. El orden da cuenta de que una persona necesita la organización, la planificación para poder funcionar, ¿ya? Ser ordenado y organizado nunca va a estar mal porque por lo general te va a traer cosas positivas. El desorden, lamentablemente, te va a traer desorden, ¿ya? Nosotros hablamos de que los seres humanos proyectamos nuestro mundo interno, intelectual e inconsciente, lo proyectamos en nuestro mundo externo. Es decir, cuando nos sentimos bien, nos sentimos en control y nos sentimos como agradados con nuestra vida, vamos a tender por lo general a estar ordenados, ¿ya? En el exterior. Pero cuando nos sentimos mal y estamos hechos un desastre y estamos desanimados, eso también lo proyectamos, pues nuestra pieza está desordenada, nuestra apariencia física está desordenada, la oficina está desordenada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en condiciones emocionales equilibradas, ¿ya? Y eso también se aprende. Al final el ser humano está siempre, hasta que se muere, en un proceso constante de aprendizaje. Por eso es importante aprender cosas que te faciliten la vida. Ahora si revisamos las teorías de Albert Ellis, él habla del modelo racional emotivo. Lo racional tiene que ver con lo intelectual, ¿qué tan capaz soy yo de pensar y de reflexionar y de analizar ciertas situaciones? Cuando uno dice, él es súper racional, es que todo lo piensa, ¿ya? Y uno dice, esta persona es súper emocional, es que todo lo siente. Entonces la idea es que haya un equilibrio entre lo racional y lo emotivo. Es decir, si pienso de manera positiva, siento de manera positiva. Si pienso de manera negativa, siento de manera negativa, ¿ya? Ahora, el pensamiento, la atención, la memoria, la percepción, la interpretación, todo, o sea, la percepción, la interpretación, la atención, son procesos cognitivos que tienen que ver, están vinculados a la capacidad intelectual que tiene el sujeto. Pero, por ejemplo, la forma de percibir el entorno tiene que ver con mis rasgos de personalidad, pero también con lo que yo voy aprendiendo de las personas con las que me relaciono. Ejemplo, si mi mamá es súper temerosa y siempre me está diciendo que si salgo a la calle me van a robar, que si salgo a la calle me voy a caer, que tenga cuidado cuando vaya al parque porque me puedo golpear la cabeza, y que más encima me quieren tanto, 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 que si algo me pasa todos se mueren en la casa, finalmente me transformo en una persona súper insegura que va a creer que todo el ambiente externo a mi hogar es amenazante y me voy a transformar en una persona fóbica. ¿Por qué? Porque me están enseñando que en todas partes hay una amenaza, ¿ya? Entonces, mi mecanismo de percepción va a ser que todo es amenazante. Y cada vez que yo vea algo o una potencialidad de amenaza, voy a interpretar casi como que me voy a morir, me voy a caer, algo me va a pasar, me van a raptar. Entonces, finalmente, estoy teniendo una distorsión cognitiva o un manejo incorrecto del pensamiento. Que eso también me puede llevar a tomar ciertas decisiones equivocadas o a aprender en lo social de manera equivocada. Por ejemplo, este ejemplo que estoy dando ocurre mucho en muchos hogares donde las mamás o las abuelas son muy dominantes, son también bien fóbicas, pues le tienen miedo a todo es peligroso. El punto es que ese cabro chico puede sobrevivir a esa tensión y a ese ambiente al interior de su hogar. Pero cuando el niño ingresa al colegio, la profesora del colegio no va a estar pendiente del cabro chico como está pendiente la mamá o la abuela, po.
Entonces el cabro chico en el colegio se va a pegar, se va a golpear, se va a caer, se va a exponer a diferentes situaciones, se va a resfriar. Entonces el cabro chico va a sufrir porque finalmente es como que en la casa me aman y me adoran y en el colegio nadie me quiere porque nadie se preocupa de mí. ¿Se fijan que hay como una distorsión? Porque lo equilibrado sería que el niño se puede caer, que el niño se va a golpear, que sea cuidadoso, pero no que es un cristalito al que todos van a andar cuidando, po. Entonces el niño tiene una disonancia cognitiva entre lo que le dicen en la casa y lo que vive él después en sus experiencias en el colegio, ¿ya? Entonces, si llevamos este modelo, a esta gráfica de la teoría del ABC, hay algún hecho en la vida de las personas que es la condición activadora, ¿ya? Del pensamiento. Algo ocurre que me hace a mí pensar. Eso que me hace pensar, por supuesto, activa mi sistema de creencias, ¿ya? Y ese sistema de creencias, de alguna manera, se va a expresar en que este hecho va a traer consecuencias, ¿ya? Ahora, el proceso terapéutico es cuestionar todo lo anterior. Es decir, pensando en este ejemplo del niñito que se siente amenazado en el colegio y se va a caer. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Se activa su sistema de creencias de que él es tan amado, que él es tan cristalito, que aunque él se caiga no importa porque todos van a correr para auxiliarlo, para ayudarlo, ¿ya? Las consecuencias de estar jugando en ese sector del colegio es que se va a caer, ¿ya? Pero el niño en algún minuto debiese tener la capacidad de decir, puche, ¿y qué pasa si me caigo y nadie me viene a ayudar? A lo mejor yo no soy tan importante para todo el mundo, pues. Y ahí yo también tengo otro tipo de aprendizaje social. ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo de que el mundo no gira alrededor mío, que hay algo mucho, mucho más allá de la punta de mi nariz. Me transforma en alguien que soy más empático, a lo mejor no tanto, pero por lo menos no soy tan narciso ni centrado en mí mismo. Y voy generando un cambio en mi conducta, ¿ya? Todos los eventos, todos los hechos siempre van a tener una consecuencia, como decía hace un rato atrás, y esa consecuencia va a ser positiva o va a ser negativa. Va a depender de la estructura de personalidad del niño, cómo interpreta esa consecuencia y cómo de alguna u otra manera también la cuestiona, ¿ya? Y cómo va a decir, a ver, ¿y qué pasaría si? ¿Y si le pego nomás a Pedrito porque me pegó y nadie me va a castigar, si total me sacó la mugre y en algún minuto me tengo que defender? ¿Qué pasa si yo le pego? Por lo general, cuando hablamos del sistema de creencia o del proceso terapéutico de refutar, es como lo que ha ocurrido a nivel social, po. Esta cuestión como de las marchas, las huelgas, incendiar el metro, que en algún minuto alguien podría decir, oye, pero ¿estará bien lo que estamos haciendo? ¿Estará bien que hayamos quemado tanto los metros? ¿Estará bien que hayamos destruido una automotora cuando el dueño de la automotora no tenía ni pito que tocar en esta cuestión? ¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo me estoy comportando, por ejemplo, con mi pareja, con mis amigos? ¿Me siguen? Entonces, parte del aprendizaje social es la capacidad que tiene el sujeto también como para cuestionar aquello que le han estado enseñando a lo largo de su vida. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Alguien que me diga sí o no. Están haciendo tuto, chiquillos. No, profe, No. todo entendido, fue muy claro todo. Ya, muy bien. Mm. Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá hoy día y la próxima clase vamos a revisar a Bandura, vamos a revisar a Mitchell, vamos a hablar de la atención, la percepción, la interpretación y cómo el sujeto va aprendiendo en la medida que se le van presentando diferentes experiencias y también va interactuando con diferentes tipos de personas y diferentes entornos, ¿ya? Vamos a hablar también de la personalidad y de todas esas variables. ¿Les parece? Ya. Bueno. Yo entonces, gracias por responderme. Ya, no me despido entonces.
que tengan un muy bonito término de semana. Yo les voy a subir a la plataforma y voy a revisar la pauta del trabajo del que les estaba hablando, voy a revisar bien los grupos y todo eso para poder enviar esa información y también para ponerle fecha a esas presentaciones, ¿ya? Así que voy a dejar de grabar.